Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no es la mañana madrugada. Estoy grabando en una espléndida mañana de primavera. Bastante raro para las columnas, pero otras actividades me impusieron hacerlo en este horario. Ganó Gastón Arias. ¿Cómo ganó Gastón Arias? En primer lugar, como información, uno tendría que decir que ganó holgadamente. La información sería: ganó holgadamente, ratificando la necesidad de un cambio, demostrando que el candidato que la gente quería era él, haciendo hincapié en una temática de campaña que le dio resultado, que sacó más votos que Cristina Fernández de Kirchner, que sacó más votos que Daniel Scioli, que le sacó 4.000 votos a la Unión Cívica Radical, que en definitiva arrasó. Todo tiene un principio y todo tiene un futuro. El presente es el que terminamos de analizar, de por lo menos comentar. Es la realidad, es la información. El pasado tiene una orientación. Gastón Arias comenzó en el 2007 demostrando claramente que tiene una personalidad interesante y avasallante. Personalidad interesante porque es tan suave, tan pausado, tan claramente de perfil bajo, que uno diría es el candidato a lo mejor que no está muy definido. Sin embargo, por otro lado, en sus hechos, en su actividad, en su manera de actuar, en sus convicciones y en sus objetivos, uno se da cuenta que tiene una personalidad avasallante. Avasallante en el buen sentido de la palabra, si usted quiere. Que yo no sé si después en el futuro esto puede ser bueno o malo, pero digo, hoy por hoy no hay por qué estar cuestionándole esta personalidad. Pero tiene un objetivo y se vale de ese objetivo. En primer lugar, se ha movido dentro de partidos políticos. De hecho, es peronista, viene del peronismo, pero tranquilamente puede salir del peronismo, como salió. Tranquilamente puede ir a ocupar candidaturas con otros partidos políticos, como lo hizo, no solamente en Bransen, sino también en Ranchos. Es decir, Arias primero es Arias y después es el resto. Esto queda claramente demostrado. Le ha dado resultados, porque cada vez que ha ido a elecciones, aún perdiendo, ha tenido la oportunidad de introducir concejales de su línea en el Consejo Deliberante de Bransen. Y esto no es poca cosa, esto es gran mérito suyo. Salvo el peronismo y el radicalismo, y en alguna oportunidad del MID allá por el 83, para recordar algún nombre, el de Rolando Agüero, por ejemplo, es muy raro que cualquier otro partido político, y mucho menos un vecinal, meta un concejal en el recinto del Consejo Deliberante. Por lo tanto, Arias, perdiendo en el 2007, hizo ingresar 2 concejales, Piñero y Di Luca. En el 2009, perdiendo también, volvieron a ingresar 2 concejales, él y Fredes. Quiere decir 4 concejales en 2 elecciones y ambas perdidas. No es poca cosa. Se había transformado, si usted quiere llamarlo de alguna manera, en la segunda fuerza del Consejo Deliberante. Repito, aún perdiendo. Ahora la cosa se presentaba de una manera distinta. Acá se buscaba el sillón de intendente. No era poca cosa. Ni para Arias, que podía determinar su futuro político, ni para Arlía, que había venido en el 2007 y hasta ahí tenía hándicap
como para poder decir, bueno, si no gano esta elección, vamos por la próxima, porque recién llegaba, y su propuesta, su objetivo, era la unificación del peronismo y que el peronismo vuelva a ser gobierno en Bransen. Ambos fueron por camino distinto. Arlía como presidente del PJ en Bransen, manteniendo su línea, su conducta de presidente del PJ, definiéndolo perfectamente y tomando posición dentro del PJ, aún sin ambigüedades. Caso, en esta elección, ni siquiera dijo soy el presidente, me mantengo prescindente y que gane y el que pierde apoye. Dijo no, soy el presidente y como tal tomo decisiones y apoyo a Arias porque el candidato del PJ y el que vemos con más posibilidades es Arias. Cosa rotunda, fuerte, muy fuerte, que puede tener algún cierto resultado negativo o alguna revancha de aquí en el futuro por parte de quienes quedaron por afuera. Todo se verá. Arias venía subiendo en la cantidad de votos, en la cantidad de la encuesta, en la cantidad de perspectiva para ganar la elección. El radicalismo creyó en principio que Arias le ganaba a cualquier radical en forma individual, es decir, Arias le ganaba a Capelletti, Arias le ganaba a Paz, Arias le ganaba a Sargiotti, Arias le ganaba a García, Arias le ganaba a cualquiera que se presentara. Pero Arias no ganaba si uno decía Arias, partido vecinal, Nuevo Bransen, cualquiera de los candidatos radicales, radicalismo, peronismo. Ahí estaban convencidos que Arias se caía. Y posiblemente, si hubiese ido con Nuevo Bransen, no le hubiese alcanzado. Esto es así históricamente. Nada demuestra que pueda ser distinto. Y lo entendió Arias también. Porque aún manteniendo que él era el candidato y que él debía mantener ciertos objetivos personalistas que tiene como objetivos claros hacia el futuro, entendió que debía sumar fuerzas. Y sumó nada más y nada menos que al PJ, de donde se había ido muy mal. Muy mal por cómo se había ido a él y muy mal por cómo lo habían ido y cómo lo habían despedido y lo que hablaban desde el PJ. Pero también lo entendió estratégicamente Arlía, que a mí me parece un elemento fundamental en la victoria de Arias. Me parece un elemento fundamental en la victoria de Arias porque Arlía se puso como objetivo recuperar el municipio. Debía recuperar el municipio, debía tener un candidato peronista que le dé garantías de triunfo. Y vio que no lo tenía con Giovannoni y con Mauricio, a quienes había lanzado muy fuertemente en un programa por televisión, en el semanario de Bransen, en distintas radios, pocos días antes inclusive del acuerdo con Arias. Pero cuando se dio cuenta que no llegaba, no le quedaba otra posibilidad. ¿Y dónde está el valor de Arlía? En saber manejar la estrategia. El valor de Arlía está en saber manejar el resultado final por sobre los intereses personales y por sobre las necesidades de algunos allegados a quien sí hubiese apoyado con mucho mayor gusto. Pero no le alcanzaba. Y entonces se dio. Arlía entendió que Arias era el candidato, que Arias era el que venía teniendo mayor posibilidad de triunfo, que la gente veía en Arias el cambio, que la gente venía en las encuestas nombrando cada vez más a Gastón Arias. Y como entendió esto, se sumó al proyecto, pero dejó que Arias hiciera. A Arias le vino como anillo al dedo, Arias impuso su manera de hacer política, Arias impuso su manera de encarar la campaña, la encaró casi sin los medios, la encaró de una manera silenciosa, la encaró recorriendo los barrios, bajó los decibeles, bajó el protagonismo del PJ en los medios periodísticos. Arias encaró la campaña y Arlías dejó que hiciera. Las encuestas le estaban dando la razón a Arias y a Arlía. Y cuando un político deja de lado sus intereses, se saca la ceguera que suelen tener muchas veces. No se olviden que para recuperar votos Alfonsín se fue con de Narváez, por ejemplo. Digo una cosa como al pasar. No se olviden que Alfonsín fue de estar casi siendo vicepresidente de Wiener, se fue a formar una fórmula con González Fraga. Es decir, a veces la obsesión los lleva a hacer cosas que no debieran hacerlas. Y Arlía cedió ante todo eso, no se encegueció,
no quiso mantener prioritariamente su punto de vista. Dijo: dejo que haga quien tiene las posibilidades de ser el intendente. La gente lo apoya a él viene haciendo la campaña, le está dando resultados, tiene 4 concejales en el recinto, vamos a dejarlo, me sumo con él. Y hoy triunfan los dos. Así ganó el PJ y recuperó la municipalidad después de 16 años, lo que no es poca cosa. Y ganó con un respaldo popular impresionante. De ahora en más, Arias tiene tiempo, pero tiene tiempo, suficiente tiempo, como para ir planteando su plan de gobierno. Deberá darlo a conocer, contarle a la gente si va a empezar a actuar sobre los servicios o va a hacer hincapié en la obra pública, deberá armar su gabinete, deberemos saber quiénes los acompañan y deberá tener el tiempo suficiente. Pero hay un detalle que quiero dejar claro. Por el bien de la Unión Cívica Radical, por el bien de Gastón Arias y el peronismo y por el bien de la ciudadanía de Bransen, una auditoría para ver en qué estado está la municipalidad. Esto es serio y es responsable. ¿Sabe por qué? Porque la Unión Cívica Radical gobernó durante 16 años y dice dejar un municipio ordenado y en condiciones óptimas. Y lo importante es saber si es así, porque de lo contrario vamos a estar 1, 2, 3, 4, 5 años cuando no se puedan hacer algunas cosas, insistiendo en que el municipio quedó espantoso, desorganizado, con deudas impresionantes, mal manejado, desarticulado por completo. Y entonces, para estar seguros, para que sepamos cómo se fue el radicalismo, para que sepamos cómo ingresa el peronismo, por el bien de uno, por el bien de otro y por el bien de la mentalidad y los nervios de la sociedad, para no estar escuchando permanentemente que de un lado y otro digan cosas distintas y nunca se sepa la verdad, una auditoría es fundamental en el buen sentido de la palabra. Así que el objetivo de aquí en adelante es organizar, saber con qué me encuentro, saber qué es lo que se ha dejado y ver cómo encaro un futuro que tiene un respaldo popular impresionante y pocas veces visto. Hasta la próxima.